Bichos, ¿sabían que están a punto de abrir un tobogán en El Salvador a más de 130 metros de altura? Desde la nueva Biblioteca Nacional del Salvador, el nuevo muelle en el Puerto de la Libertad y el nuevo centro turístico de la Puerta del Diablo, todas estas construcciones y más, chicos, a punto de abrirlas aquí en El Salvador, y en este videito se las vamos a mostrar. Así que arranquemos la aventura del día de hoy, conociendo las nuevas construcciones que se vienen para que los salvadoreños disfruten próximamente. Así que démosle. ¿Qué onda, bichos? Pero bueno, para comenzar este videito de obras que ya casi van a estar, nos hemos venido hasta el Puerto de la Libertad. Y una de las obras que ya están a punto de lanzarse para que los salvadoreños vengan a disfrutar es el nuevo muelle de la Libertad. Como primeras impresiones, si ustedes vienen aquí a la zona donde están los restaurantes, van a verse ya que este proyecto está realmente un 90-95%, se ve bastante imponente. Y como ustedes saben que siempre les lanzamos los datos curiosos, aquí les van unos datos importantes y unas cositas de qué va a tener este muelle. Pues bueno, unas cosas que hay que resaltar es que es parte de una donación de China. Tiene una inversión de 24 millones de dólares. Y entre las cositas que pueden encontrar acá, pues bueno, tenemos aquí un edificio integral ubicado al lado este de la plataforma paisajística, que es este puente que están viendo en pantalla. Y pues el edificio que les comento es este de color cafecito. En este edificio pues van a encontrar diferentes comercios. Aquí van a ver oficinas, va a contar con una plaza de observación que van a hacer algunos spots ahí para ver la playita, y va a contar también con una plaza de eventos. Pero tío Frank, ¿este muelle solamente lo remodelaron, lo hicieron más grande? Pues realmente no, es uno completamente diferente al muelle al cual nosotros estábamos acostumbrados al momento de venir acá. Pues era a este. Justamente a la par están construyendo el otro, que es del cual estamos hablando en este video. En pocas palabras, todo esto que están viendo va a ser un muelle completamente nuevo. Entre las cositas a destacar que va a tener, pues tenemos un puente de acceso, instalación de 2 ascensores para levantar barcos de pesca, va a tener una sala de generadores diésel y una oficina. Y como les estaba comentando al inicio, hay un edificio que es el que cuando uno viene por acá llama realmente la atención, que va a constar de 2 plantas. Aquí también me comentan que van a haber comercio, van a haber ahí restaurantes y zonas para ver el paisaje. Así que bueno, chicos, próximamente ya va a estar aperturado esta belleza que tenemos al fondo. Otra cosa que se me olvidaba comentarles es que bueno, este puente que conecta la zona del edificio con la parte del área marítima, o sea, donde están los ascensores de los barcos, va a tener una dimensión total de 110 metros de largo por 8.3 de ancho en su punto más amplio. Así que para los que se preguntaban cuánto iba a medir este muelle, pues no, hombre, va a estar potente, bichos. Pero las tomitas de este video van a ser de Tulio Turcios, rompiendo las leyes. Una paja. Ya que no podemos andar caminando ahí, entonces mandamos a nuestro espía. Así que no, hombre, toma épica, bichos. Primicia. Y van viendo que era nada. Bien, que hoy sí, seguimos con el segundo proyecto. Para eso nos hemos venido aquí al centro de San Salvador y miren que estos bichos están aquí alimentando las palomas. ¿Qué pasó, Cipote? ¿Y el palomero qué le pasó ahí? Ahí está. Este Tulio ahí... Está rodeado. Este Tulio, cosa seria. Pero sí, chicos, prepárense. Segundo proyecto, la nueva Biblioteca Nacional del Salvador. Como primeras impresiones, cuando uno camina por aquí se ve realmente imponente esta biblioteca. Ya va a estar en 1 mes o 2 meses máximo, y se logra ver un muro perimetral que pues no deja que la gente pase hasta allá. Se logran ver aquí unos dibujitos que dicen que está asistida por China, ya que bueno, esta biblioteca, al igual que el primer proyecto del muelle de Puerto de la Libertad, es una donación de China. Pero entre cosas que tengo que comentarles de esta biblioteca y son realmente interesantes, pues tiene una construcción total de 23.700 metros cuadrados, de los cuales 19.500 son metros cuadrados correspondientes al área que se encuentra sobre el suelo, y como algo realmente impresionante, 4.200 metros cuadrados son
construcción subterránea. O sea, ¿se imaginan el montón de espacio que va a haber en la parte subterránea? Para los que se preguntan, tío Frank, ¿cuánto costó construir esta biblioteca? Pues 54 millones. Toda esta inversión, bichos, proviene de la República de China, el cual es un aporte de este país a la cultura del Salvador. Entre otras cosas que les cuento es que hace unos meses vine y pues casi toda esta parte de la construcción estaba cubierta en esta manta verde que ven en pantalla, pero hoy parece que ya la están desprendiendo, parece que ya la están quitando y por eso la construcción se logra apreciar los detalles un poquito mejor. La biblioteca va a contar con 7 niveles. Entre las cosas a destacar de esta biblioteca es que va a ser 24 horas del día, va a garantizar una ambientación o una mejor experiencia a las personas que lo visiten porque, pues bueno, va a tener todos sus espacios climatizados, es decir, que va a tener aire acondicionado, va a tener seguridad y espacios amplios para el desarrollo de diferentes actividades culturales que se pueden hacer en este lugar. Entre otras cosas que sí me parece impresionante es que el diseño de esta biblioteca sí se ve bastante novedoso, se ve así como que están a la moda y bueno, investigando un poco por ahí me entero que este edificio pues trata de representar las olas, arrecifes y volcanes del Salvador. Yo realmente no le miro tanta forma, pero, o bueno, quizás sí, ya viéndolo un poquito más detalladamente, puede que sí. Déjenme ustedes aquí en los comentarios qué opinan. ¿Le ven formas de olas o le ven formas ahí de algún arrecife o bueno, o de algún volcán? Ahí para los que les gusta usar la imaginación, pues déjenmelo saber. Pero bueno, quien viene más al centro que yo es Forever Trips. ¿Qué onda? Forever Trips, ¿vos cómo viste el avance? Pelado. Mira, ya va. Hace como 2 meses no se le veía forma todavía, pero ahorita ya casi está lista. Ya está ready. Mira, para las personas que les gusta comer como nosotros dos, este volador Va va a a haber un tener food court. restaurante, dice ahí en un ¿En archivo que serio? este restaurante y va a tener auditorio. Me imagino que van a hacer ahí algunas obras. Bueno, No sé. está bien que tenga restaurante porque antes en esta esquina de la biblioteca arriba había un café Aesthetic bien bonito, entonces ahora ya no está. Me imagino que va a estar mejor con aquella vista. ¿Va? Sí, ¿O chul. dónde será que va a estar? Lo averiguaremos, bichos, estén pendientes ahí a la primicia que nos vamos a dar con los bichos porque tenemos que hacerles el tour a los hipotes de la biblioteca, así al pie de la letra. Y una pregunta, ¿y vos sabés a dónde se han llevado todo lo que había aquí? ¿Dónde están todos los libros? Por ejemplo, yo hace días quería ir a la hemeroteca para sacar información de unos diarios viejos, ¿va? Y la hemeroteca estaba aquí. ¿A dónde estará ahora? No sé, yo pensé que vos me ibas a decir, ¿vos sí sabes vos? No, no sé. No, o sea, se supone que este va a ser como el espacio público donde se va a almacenar. No, pero mientras ha estado ahorita en construcción, ¿a dónde está No, todo por eso? ahí la tienen que tener guardada. Si alguien sabe ahí que te lo comente. Pues sí, pero bueno, como les comentaba, va a tener un auditorio. Van a caber aproximadamente 350 personas, que me imagino el auditorio va a estar en la parte de abajo subterránea que les estaba comentando de los 4.000 metros cuadrados. Y ya que Ever comentó que se hicieron con los libros, que se hicieron con los documentos aquí que allá, pues bueno, esta biblioteca, bichos, les cuento que va a albergar el patrimonio documental a través del Archivo General de la Nación. O sea, aquí van a estar documentos realmente importantes. Y entre otras áreas que va a contar esta biblioteca, pues miren, van a haber áreas para investigaciones. Va a contar con terrazas, salas de baile, salas de proyección para aproximadamente unas 200 personas con tecnología de última generación y también pues salas de trabajo. Tío Frank, ¿y todo eso te lo estás inventando? ¿De dónde lo has sacado? Pues no, hombre, yo lo estoy leyendo en una página del ministerio. O sea, que para que vean que yo me estoy guiando en lo que dice ahí, no es que me lo he inventado. Y para los que quieran saber un poquito más detalladamente, tío Frank, que va a tener el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, pues aquí les hago un resumen rapidito. Miren, en la planta baja va a contar el lobby, va a tener también boletería, café, auditorio, salón VIP. En el nivel 2 va a haber un infanto juvenil, llamémoslo así, una estantería abierta, club de tarea, van a tener salas sensoriales, áreas de computadora, digamos así, tecnología, salas inclusivas, mesas de atención al cliente, o, bueno, llamémoslo así, mesas de ayuda, más bien dicho. Ya el nivel 3 va a contar con cositas bastante curiosas como áreas de videojuegos. Eso sí me ha parecido a mí impresionante porque ya otro ratito les voy a comentar de algo que me enteré. O sea, para que vean que esto no es paja lo que les estoy diciendo, aguántenme un ratito y les cuento. Va a contar también con salas de cómputo, áreas de cómic y manga, mesas, igual siempre de ayuda. Las mesas de ayuda básicamente, si ustedes tienen alguna duda, solamente llegan, se acercan y preguntan. Y va a contar también con mesas de trabajo. Ya en el nivel 4 se encuentra la biblioteca, va a contar también con salas de lectura individual y siempre mesas de atención al cliente, mesas de ayuda por si ustedes, pues no sé, no encuentran un libro, pues me imagino pueden consultar ahí. Y en el nivel 5 pues va a haber una hemeroteca digital. Aquí les voy a estar dejando, bichos, si ustedes no saben qué es una hemeroteca, aquí les va a estar saliendo el significado en la parte de abajo porque yo no sabía, pero bueno,
igual, aquí se los dejo. Va a contar igual con una sala de reuniones VIP, área de lectura digital e igual otras salas de lectura individual o grupales si ustedes se quieren venir por acá. Y miren que este Tulio está haciendo todas estas tomas igual de la biblioteca que ves por ahí, logras ver el restaurante. No se puede ver casi nada porque casi todo está tapado por lo verde. Pero aquí le vamos a poner un por 2 o un por 3. Vamos a poner el por 7. Pero bueno, miren que de esto yo no sabía, Tulio se enteró, que no sé de dónde vio esa información, pero aproximadamente en esta biblioteca van a dar casi 200 empleos. Pero me ha parecido que hay unos empleos bastante curiosos como hasta gente que tenga conocimiento en cosas de videojuegos, de realidad virtual, que como 70 bibliotecarios, o sea, son cosas que... Mira, aquí dice 4 técnicos de zona gamer. O sea, lo que les acabo de decir, bichos, de que van a haber salas de videojuegos. Sí se escucha bastante tecnológico, todo lo que les mencioné de salas tecnológicas, digitales. O sea, no es que no es... ¡Ey, nos vemos! Con todo, bichos, paseando ahí. Andan paseando estos hipotes ahí. Pero lo que les comentaba, o sea, sí van a ver esas salas bastante tecnológicas, llamémoslas así, pero también van a haber especialistas en la zona. Porque miren, este Tulio me mandó este archivo donde este documento, pues, ahí en internet. Creo que lo vi en Twitter, que alguien lo había reposteado, pues no sé si fue algo del gobierno que lo subió. Muy probablemente fue del gobierno. Sí, pero bueno, básicamente es una convocatoria para trabajar en esta biblioteca y los puestos que les estaba comentando. O sea, las zonas digitales, que salas de videojuegos, que auditorio, se estaban solicitando plazas para trabajar aquí. E igual en este documento los pueden ver, miren, 64 bibliotecarios, recepcionistas, 13 técnicos especialistas en primera infancia, 13 técnicos en conservación. Ahí igual podemos ver muchas plazas que se estaban solicitando, 4 técnicos electricistas, 4 técnicos de zona gamer. Igual aquí les voy a estar dejando el documento completo. Igual si ustedes, no sé, quieren solicitar trabajar aquí, ¿por qué no? Lo pueden hacer en esta dirección que les va a estar apareciendo en este documento. Pero sí, no se diga más, chicos, sigamos explorando los proyectos que se vienen aquí en San Salvador. Vámonos a la siguiente parada. Juegue. Y bueno, chicos, siguiente proyecto. Miren que para este me he escondido por aquí en un centro comercial porque no encontré de dónde hacer esta toma. Pero el droncito ya está en el aire. Miren, ahorita nos encontramos sobre el Paseo General Escalón y este edificio que están viendo ahorita en pantalla se llama Millennium Plaza. Muchos no lo conocen, otros sí ya saben de qué estoy hablando, pero para los que aún no lo saben, este edificio actualmente es el edificio más alto de todo el país. 130 metros de altura, cuenta aproximadamente con 30 niveles, de los cuales 6 de estos son subterráneos. Tío Fran, pero este edificio ya lo habías mostrado, ¿qué tiene de diferente? Pues no, hombre, les cuento. Anteriormente les había contado que iba a haber un skydeck en este rascacielos, vamos a llamarlo así. Y realmente desde que hice ese edificio hasta la actualidad no han dado ninguna noticia, solamente se ve la plataforma que va a ser en el futuro, me imagino yo, un skydeck, espero que sí. Y que va a haber un restaurante en esta zona, ya que no han dado muchas noticias al respecto de esto. Pero lo que tiene con preguntas a los capitalinos es lo último que sobresale de este edificio. Pues miren, hace una semana ya se empezó a ver esta construcción. La están viendo, bichos. Parece ser que es un tobogán y vamos a ponerle récord a esta construcción porque va a ser igual el tobogán más alto de El Salvador a 130 metros de altura. Y es que este proyecto es más que todo para las personas que les gusta la adrenalina. Se imaginan lo alto que va a estar acá. ¿Se tirarían ustedes de este tobogán, bichos, o no se animan? Pues se ve claramente que el tobogán comienza en la azotea y pues ahí va descendiendo hasta la parte de abajo. Esto sí, se ve que es un tobogán sencillito, un proyecto simple, pero ya con el hecho de que esté a 130 metros de altura, pues ya no es cualquier tobogán. Entre una de las cosas que se especula, ya que pues como no han dado noticias al respecto, no hay ninguna fuente oficial, en toda esta parte de arriba que están viendo va a ser un restaurante, va a ser alguna zona como una especie de mirador, como alguna especie de bar. Y bueno, va a ser un punto seguramente muy atractivo para muchos turistas que vengan tanto fuera como dentro del país. Así que sí, para las personas que se animen a deslizarse del tobogán más alto de El Salvador, esperemos que pronto lo aperturen. Y cuando lo aperturen, mínimo vamos a venir a grabarlo porque va a estar realmente loco. Pero sí, sigamos con el último proyecto porque este, chicos, se viene bueno. Démosle. Y como última parada los he traído al último proyecto, pero no menos importante, la Puerta del Diablo. Y miren que bueno, ahorita vamos caminando, ya la tenemos aquí enfrente. Y miren, ya se van viendo unas construcciones por acá, una acera, así que si a ustedes les gusta caminar, no se preocupen, ya están construyendo aquí para que la gente venga, camine
el acceso sea más fácil. Y entre unas cosas curiosas de la Puerta del Diablo, pues bueno, este proyecto en sí no es que lo hayan creado, es un proyecto que más bien va enfocado a una remodelación. Es decir, que bueno, este lugar turístico ya existía, lo único que han hecho es adecuarlo mejor, hacerle ahí unas mejoras para que las personas pues lo disfruten de una mejor manera. Y bueno, ya de hecho cuando uno camina por aquí se ve que todavía hay unos bloquecitos aquí, hay unas construcciones por acá, hay por aquí unas cintas de no pasar. Tío Frank, ¿qué estás haciendo vos ahí entonces? ¿Estás pasando? Tienen razón, me voy a bajar a la acera, no voy a hacer... me regañen. Pero bueno, les cuento que yo vine hace ya un par de años. Les cuento que justamente en esta calle en la que vamos pasando anteriormente, aquí habían unas láminas que tapaban el proyecto. No sé qué estaba pasando en ese entonces, si el proyecto estaba abandonado o lo estaban construyendo, lo estaban avanzando, pero eso sí, hubo un tiempo en que todo el mundo se coló a la Puerta del Diablo por una entradita ahí secreta y supuestamente lo habían abierto, pero pues era completamente todo lo opuesto. Entonces bueno, ahí quizás la gente pensó que ya lo habían aperturado, pero hoy, 5 años después, chicos, el proyecto ya está casi finalizado y entre las cosas que va a tener de diferente, vamos a llamarlo así, pues son estas. Miren que parece ser que le van a poner, bueno, Tulio aprovechando que anda así ejercitándose en la bici. No, que últimamente el crecimiento de la comunidad ciclista ha crecido bastante, entonces, bueno, he visto un montón de amigos que andan por todos lados metiéndose. Entonces han puesto estas cosas aquí para parquear, digamos así, la bicicleta. Uno pone la llanta acá, Cabalito. pone su cadenita y se puede ir a disfrutar del parque. Y sube este peñón de 1000 metros de altura, el Chulón le llaman. Estos peñascos que ven en pantalla, chicos, les cuento que pues son conocidos por los lugareños como el Chulo, el Chulito y el Chulón. Así que si ustedes no sabían el nombre de estas peñas, de estos cerros, hoy ya lo saben. Una de las dificultades al momento de venir a la Puerta del Diablo pues era el estacionamiento, pero parece ser que en esta zona que ven por acá y en toda esta zona que ven por acá pues lo han adecuado perfectamente para dejar el carrito. Y bueno, miren, para los que nunca vinieron a la Puerta del Diablo se estarán preguntando, tío Frank, yo quiero saber qué es. Pues contame un poquito. Así que aquí les va una breve historia. Pero bueno, para ponerlos en contexto, se dice que esta formación rocosa, o digámoslo así, lo característico de este lugar, que es esta fisura en estas rocas que ven acá, se forma en 1760 aproximadamente, debido a una tormenta bastante fuerte que pues provocó este accidente de la naturaleza, vamos a llamarlo así. Y no fue hasta 1950 aproximadamente que ya se convierte en un destino turístico para todos los salvadoreños. Pero se preguntarán, tío Frank, ¿por qué le pusieron la Puerta del Diablo? Pues en sí fue para tener un nombre llamativo y pues que el lugar fuera más atractivo. Pero según los lugareños cuentan una bonita leyenda. Bueno, no sé cómo la ven ustedes, si ven que la leyenda es bonita o fea. Pues dicen que el diablo cortejaba, pues le tiraba piropos hacia los salvadoreños y le decía cositas a una muchacha. Y pues los padres de esta muchacha se enteran de que el diablo le estaba diciendo cosas. Vienen los padres, siguen al diablo, como que le querían ahí dar duro porque le estaban cortejando, tirando piropos ahí a su hija. Entonces el diablo decide huir y se mete en estas rocas que más bien parecen una puerta enorme al diablo. Pues de ahí proviene el nombre popularmente entre los salvadoreños como la Puerta del Diablo. Es una historia bastante bonita, una historia popular, una historia entre la gente de la zona que al final se hizo bastante famosa y por eso pues el lugar mantiene así un poquito de misterio y por eso le llaman la Puerta del Diablo. Para las personas que ya tienen tiempito de no venir a la Puerta del Diablo, pues miren, les voy a dejar una foto aquí en pantalla de cómo solía ser antes. Si se fijan muy bien, pues el terreno, o bueno, para ser un lugar bastante turístico y llamativo, o sea, aproximadamente 1 millón de turistas venían anualmente. Me imagino que hoy con esta construcción pues van a venir aún más, pero no estaban adecuados a como debería ser. Entonces, para los que se preguntan ¿qué tiene de diferente? Pues aquí les va un poquito de lo que va a tener. Cuando lo abran, ustedes ya van a saber a dónde ir o qué va a tener. Pues eso sí, aclaramos que la construcción está carita, bicho. 4,5 millones de dólares aproximadamente. Y entre las cosas que va a tener, pues tenemos aquí los acabados de la plaza. Esta toma que ven en pantalla. Pues esto vendría siendo la plaza principal. Tiene bonitos miradores y por aquí en esta tomita de dron, pues miren, yo estoy especulando, pero dicen por ahí las lenguas que va a tener un mirador de cristal, que me imagino yo es este que se ve en pantalla, porque ahí ya va agarrando forma. Este volado ya va a estar casi en 1 mes o en 2 meses. Queda ready para que ustedes vengan por acá. Va a contar con kioscos, va a contar también con oficinas administrativas, oficinas del Politour. Miradores, que es el mayor atractivo de este lugar, que miren,
desde aquí se logra ver una vista increíble al volcán de San Salvador desde esta parte de acá. Pero igual, desde este otro spot tenemos una vista increíble a lo que es el pueblo de Cojutepeque, Cerro Las Pavas y también el pueblo de Panchimalco. Así que podemos decir que va a tener unos miradores, o sea, de diferentes perspectivas, pero todos sabemos que cuando uno venía aquí a la Puerta del Diablo, pues lo que la gente venía era subir este peñón que están viendo, que como un dato curioso les cuento que mide 1100 metros de altura. Pues la mayoría de personas suben hasta acá para tener la vista panorámica que les mencioné, pero desde una mejor perspectiva, desde las alturas, para que se vea más chivo. Entre otras cosas que le han adaptado a este centro turístico, pues están los miradores que les decía, senderos para que ustedes puedan ir a caminar, estacionamientos que sí eran realmente un problema a la hora de venir por acá, y también tenemos obras complementarias como suministro e instalación de mobiliario urbano, iluminaria, electricidad, agua potable y alambrado de instalaciones eléctricas. Pero sí, ya les comenté un poquito de lo que va a tener. Cuando el proyecto esté culminado vamos a venir de regreso y les vamos a mostrar a detalle todo lo que pueden encontrar por acá. Para mientras, aquí los dejamos con otras tomitas de dron. Pero bueno chicos, aquí terminamos el video grabando los nuevos proyectos que se vienen para El Salvador. Déjenme aquí en los comentarios a ustedes cuál les gustó más. Vamos a estar aquí haciendo una entrevista para ver a cuál van a visitar. Yo personalmente los voy a visitar todos, pero hoy sí, nos despedimos de la aventura chicos. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.